La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nika Shinok y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Bueno, vamos a anunciar cómo es el tema central del día de hoy y después les decimos por qué. El tema central es venir en búsqueda de la verdad. Lo anunciamos primero porque vamos a leer a continuación uno de los volantes de difusión del grupo UXIM, precisamente titulado Vida en UXIM, Campo Sierra del Cielo. Está relacionado con el tema que vamos a profundizar en el día de hoy. En tiempos de marcados desequilibrios,
Los seres cuyo propósito es la manifestación del plan evolutivo deben fortalecer y cuidar la sintonía con sus propios núcleos interiores. Gestar ese índice de contacto interno de una manera estable es fundamental para la asunción y desenvolvimiento de tareas evolutivas. Aquí, en UXIM, el patrón de vida a expresar se sustenta en ese estado de coligación interior. Nos visitan con regularidad personas que se encuentran en distintas etapas de búsqueda interior. Muchas de ellas provienen de extracciones que han sido sustentadas por la energía rectora del ciclo anterior, ciclo que permitía, en el contexto de la energía de instrucción, la utilización de elementos que hoy se tornan obstructores de los nuevos patrones a manifestar. No está considerado como válido en el ámbito de la tarea UXIM la exteriorización de rituales, ceremonias, direccionamiento de la energía o exhibición de técnicas. Sugerimos, para aquellos que vienen a participar de Vida en UXIM, el acercamiento a la expresión de energías impersonales. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify y YouTube. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Encontrarnos en Facebook e Instagram como La Conciencia y el Cosmos. Una actitud silenciosa y vigilante, carente de expectativa alguna, permitirá a nuestros visitantes tornarse receptores lúcidos de una gama de impulsos provenientes de su propio núcleo interior. Dicho núcleo es quien realmente nos pone en contacto con coyunturas evolutivas que pueden auxiliar a la conciencia externa en relación a cada etapa que debe completar. Estando atento a los impulsos interiores y buscando su implantación correcta, el ser es llevado a discernir. Para el discernimiento, la conciencia debe renunciar a la ilusión que centra toda expresión en función de una supuesta conveniencia. Vida en UXIM puede traducirse como una búsqueda continua a nivel grupal y personal, de una expresión cada vez más elevada de las energías de discernimiento. El consciente derecho simboliza la fuente principal en el nutrimiento de esas energías. Una vida grupal evolutiva surge en UXIM como consecuencia del acercamiento de las jerarquías hacia la humanidad y de la respuesta de algunos miembros de esa humanidad que en renovación de sus votos reconocen el camino hacia lo que la vida única busca expresar a través del plan evolutivo. Bien, entonces el tema central del día de hoy, como habíamos dicho, venir en búsqueda de la verdad. Y el primer bloque titulamos Venir a estos estudios y la obediencia. Una persona asistente pregunta ¿por qué venimos a estos estudios?
Y después surge una nueva pregunta. Cuando el ser está siendo guiado internamente, ¿eso es obediencia? Escuchamos a Gagliardo. Tal vez tengamos que adaptar la pregunta a cada persona que viene, o adaptar la respuesta. Básicamente hay una empatía con aspectos de la búsqueda del ser, ya sea esa búsqueda consciente o inconsciente o semiconsciente. Creo que el motivo es ese. Vos hablaste de los estudios, ¿por qué venimos a estos estudios? Y creemos que los que estamos acá transitando la transición, ya dimos muchas vueltas, en otras encarnaciones y en esta, pero en esta dimos muchísimas vueltas. Tal vez hicimos una gran cantidad de vueltas buscando particularmente entender mejor la realidad. Una realidad que cada vez se nos hace más difícil de entender. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver Uxin con entender la economía, con entender la situación climática, con entender la perversidad política, la desculturización que han hecho de todos nosotros? Tiene mucho que ver, porque precisamente lo que el mundo ofrece es pertenecerle. Y en Uxin lo que hacemos es intentar entender cómo estar en este mundo sin pertenecerle. Así que estos estudios de algún modo representan para el ser oxígeno. Si el ser se dispone realmente a hacer lo que tiene que hacer con su conciencia, en su conciencia y por su conciencia, acá puede encontrar elementos, herramientas que le ofrezcan el oxígeno necesario para ir consumando ese proceso. Las personas deberían llegar a este lugar por influencia interna, aunque algunos han llegado más por curiosidad en ocasiones que por influencia interna, pero también el beneficio de la duda, que más de una vez la curiosidad es utilizada por la vida interna para que vayamos a algún lugar. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda, si algunos que vinieron por curiosidad en realidad no estaban siendo franqueados con esa curiosidad por parte de su conciencia interna. Y una vez que el ser llega a Uxim, tiene opciones diversas. Tiene la opción de quedar ante lo que Uxin en estas charlas le ofrece, con las herramientas desafiladas y desactualizadas de sus preconceptos y prejuicios, por lo cual posiblemente después no vuelva, no retorne. Tiene la posibilidad de abrirse con mayor flexibilidad a recibir herramientas que no tiene, o si las tiene, no lo sabía, estimulado por su interno y estimulado por el egregor, la destilación de este trabajo grupal, porque acá lo que las personas reciben no es la charla que da un instructor. Un instructor forma parte de una ceremonia, digamos que es el payaso, que durante el tiempo que la energía actúa, el payaso entretiene, porque hay un trabajo grupal evolutivo y sobre todo profundamente grupal y evolutivo en los niveles internos. Y acá tenemos herramientas que permiten que se destile ese proceso hacia la personalidad, hacia el consciente, ¿no? Hacia el nivel consciente del individuo. Entonces, tal vez deberíamos hacer una especie de censo y preguntarle a cada uno por qué vino acá. Cosa que no es posible, porque no vamos a preguntarle a cada uno por qué vino acá, pero tal vez alguno sienta que está siendo estimulado a complementar lo que estamos diciendo. Vine acá por tal motivo, o vine acá sin saber por qué, o vine acá interesadamente porque estaba buscando salvarme. Porque hay gente que va de un lado para el otro simplemente para ver si puede zafar de la malaria que está pasando. Dicho en criollo, ¿no es cierto? Y de hecho han pasado mucho y van a seguir pasando en esa situación. Lo que no quiere decir que el proceso que vayan a vivir no sea genuino. No importa el motivo a veces por el cual un ser viene a este lugar o a cualquier lugar donde puede ser asistido en el ofrecimiento de herramientas que son las que va a tener que utilizar, es decir, colocar su propia mano de obra para hacer el trabajo que correspondiera. Porque si bien todos tenemos como único trabajo, única tarea, la transformación en función de asistir el plan evolutivo, de percibir y de asistir las necesidades del plan evolutivo, cada uno de nosotros, en ese sentido va a tener que hacer un trabajo que es único. No es idéntico al de ninguno, aunque todos tenemos la misma finalidad, el trabajo va a ser diferente. Entonces venimos en búsqueda de lo que el mundo no nos ofrece, que solamente la vida interna puede ofrecer.
Venimos en búsqueda, aunque no lo sepamos, de actualización, porque el mundo está estancado y atenta contra la actualización. Venimos en búsqueda de, sin saberlo, la mayoría de las veces, de poder vivir con los ritmos que busca ofrecernos como alimento la vida interna y no los ritmos que son inercia pura y estancamiento ofrecidos por esta cultura, esta civilización planetaria que componemos. Y creo que venimos por un montón de cosas más. Pero, en definitiva, dicho así en una sola palabra, deberíamos venir en búsqueda de la verdad. Sí, por eso dijimos traídos por el interno. Debiéramos venir traídos por el interno. También dijimos que uno puede creer que vino por curiosidad y el interno utiliza la curiosidad. Si uno tiene curiosidad por algo que justamente el interno nos iba a poner en la línea inmediata, nos iba a poner enfrente para que conociéramos o viviéramos un acercamiento, entonces el interno va a utilizar la energía de la curiosidad como síntesis. Ya que quiere ir para allá, lo empujamos y que vaya. Sí, se puede hablar de obediencia, porque a veces para recibir un estímulo interno, previo a eso, el ser tiene que haber experimentado niveles de obediencia. Porque cuando los estímulos internos llegan con una finalidad tan clara, tan puntual, de asistirnos a una situación tan caótica como esta que se vive en el planeta, cuando llegan esos estímulos, nos encuentran disponibles, aunque no seamos totalmente conscientes, porque vinimos ensayando algún grado de obediencia. Entonces, que el ser no sea consciente de ese circuito, una fuente, un receptor, un estímulo que va de la fuente al receptor y la experiencia que el receptor puede hacer con el estímulo procedente de la fuente. Aunque el ser no sea totalmente consciente de eso, hay un grado de disponibilidad que lo lleva a ¿qué? A aceptar lo que él no sabe que es un estímulo. Porque tener claridad de lo que es un concepto interno como estímulo es una cosa. Y obediencia es otra, porque la obediencia se viene experimentando gradualmente, sin saber qué es obediencia. Incluso pensando que somos totalmente desobedientes en etapas, ya estamos empezando a obedecer. Entonces, los estímulos internos van a asumir voltaje, intensidad, características, propósitos, acorde a esa posibilidad de receptividad y obediencia que gradualmente vinimos forjando, aunque no sea descollante, aunque sea fluctuante, pero que ya está presente en algún grado. Un ser que es totalmente desobediente difícilmente podría obedecer un estímulo interno, aunque no comprenda que eso es un estímulo interno. Simplemente porque la desobediencia, la grave desobediencia, si una desobediencia voluminosa, contundente, nos está relacionando continuamente a un principio de vida egótico, el ego centrado en sí mismo, sin hacer lugar en absoluto a nada que no provenga de su propio capricho o de su propia enfermiza óptica, de esa óptica intoxicada por su relación con la materia. Porque ir ganando conciencia es un patrimonio que el ser tiene que ganar precisamente a medida que pasa de esto tan vulgar de prueba y error a la experiencia de lo que sucede cuando tiene un vislumbre y toma ese vislumbre como un patrón, como un paradigma. Y, aunque sea tímidamente, irregularmente, defectuosamente, intenta ir hacia donde ese vislumbre le estaba mostrando el camino. Durante el transcurso de este programa, vamos a leer de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, el número 1, la entrega, de Daniel Gagliardo, la pregunta número 16 en la página número 35, pregunta y respuesta. Vamos a compartir la lectura con nuestro hermano Nikashnok. La pregunta en cuestión es, en un libro dice, aquel que busca la verdad la encontrará, pero solo cuando se haya olvidado de que la está buscando. Sabemos que la ley no se contradice, aunque esta afirmación así lo parezca. Si encontramos la verdad cuando nos olvidamos de que la buscamos, ¿hubo búsqueda? ¿Es correcto buscar? ¿Cuál es la relación entre búsqueda y entrega? Vamos a un silencio bajo formato musical.
Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Están previstas etapas donde el ser tendrá que trabajar conscientemente con la búsqueda, en las cuales deberá aprender a hacer uso de determinadas energías. Voluntad y persistencia forman parte de un amplio ensayo cuyos márgenes kármicos son perfectos con relación a nuestras necesidades evolutivas. Etapas donde el ser necesita buscar la verdad y asumir un desenvolvimiento responsable de aquella búsqueda. Forma parte de la asistencia gradual al plan evolutivo y una preparación para el sumergimiento en la ley de servicio. Pasamos a un segundo bloque titulado Estímulos internos y el despertar monádico. Le preguntan en el estudio a Daniel, si el ser no obedece al estímulo interno, ¿se da cuenta que no obedeció? Y otra pregunta, ¿el despertar monádico tiene que ver también con lo que avanzan los cuerpos inferiores? Escuchamos a Daniel. Sí. Cuando hay un estímulo interno y el ser lo desobedece, la misma fuente que ofreció el estímulo se va a encargar de mandarle una señal que en algún momento él va a registrar como hay algo que no hice, hay algo que hice mal, en algún punto me olvidé la cosa. Entonces la misma fuente que brindó el estímulo va a ofrecer señales que colaboren para que la conciencia del individuo empiece a reconocer su desobediencia. A veces la señal simplemente es el resultado, porque hay una parte de la conciencia que queda como un receptor, aunque no sea totalmente consciente, queda como un receptor del estímulo y del rumbo que el estímulo ofrecía. Y cuando uno no obedece, e inmediatamente a veces, porque a veces es absolutamente inmediato, viene el retorno kármico. Ahí nomás nos damos la cabeza contra el piso, entonces el ser va a asociar automáticamente o después de tratar de ver qué pasó acá, va a asociar tarde o temprano todo ese proceso con la desobediencia y el golpe finalmente, porque a los golpes es que la humanidad se fue dando cuenta de que dejar las cosas pendientes o no hacerlas o desobedecer tiene una consecuencia. A veces hasta la gente más básica, y decimos básico porque no tienen ciertas experiencias evolutivas hechas, hasta la gente más básica dice, ve, yo tendría que haber hecho esto. Mira, ahora la vida, o Dios me castigó. Ese Dios me castigó es viejo como el mundo, ¿no es cierto? Sí, podríamos decir que ese margen, esa etapa, cuando es transitada, es un punto de inflexión. Hay un antes y un después. Un antes sin tener idea de lo que es un registro interno del estímulo, sin tener idea que hay algo que puede provenir de otro lugar que no sea mi ego, o mi personalidad. Entonces el después de ese punto de inflexión es que el ser empieza a tener algo que en esa etapa es muy beneficioso, que es la duda. Después va a tener que trascender la duda ante el estímulo interno, pero en ese momento la duda es muy valiosa, porque por primera vez el ego se está planteando si no será que la cosa hay que hacerla de otro modo y no así como parece. Sí, debería ser notoria esa mayor atención, pero realmente está sumida en todo un proceso de resistencia del ego, esa mayor atención, porque cuanto más atento esté el ego, más obligado a reconocerse como es está. Porque uno no puede estar atento para algo en particular. Cuando refuerza la atención, no sabe por dónde va a saltar el señuelo. Aprendo a estar atento y no es para esto solamente. Capaz que pienso que estando atento voy a poder captar mejor esto y me salta algo por acá que digo, epa, ¿y eso qué es? Vidas. Cuando en una vida es notorio que uno lo empieza a experimentar, es porque ya hubo encarnaciones anteriores
donde gradualmente fue reorientando el orden circulatorio de su conciencia ante los acontecimientos y ante sí mismo. No, estímulos hay continuamente. ¿Por qué? Porque las leyes son quienes prevén los estímulos que las conciencias en cada etapa tienen que recibir. Y las leyes operan de modo directo en relación a la identidad del individuo en su propia contraparte interior. Las leyes operan sobre nuestra conciencia interna. La conciencia interna no puede brindar estímulos que las leyes no están regulando. Las leyes internas ocultas, pasivas, cósmicas. Entonces, estímulos hay siempre. Lo que podemos decir que no todos los estímulos tienen inicialmente la tarea de generar en nosotros la captación de revelaciones subjetivas. Porque hay etapas donde la ley lo que hace es entrenarte para que vos aprendas a manejar lo más básico de lo objetivo. A ver, la plataforma básica de la ley de karma. Diente por diente, ojo por ojo, uña por uña. Entonces, eso no es interno, pero el estímulo está siempre. Y cuando está despierta también, solo que el alma aprende a ser una herramienta de la ley. El alma va ganando conciencia y la ley, en vez de utilizar directamente lo que le da la energía cósmica, que a veces es la intervención directa, la ley de karma interviniendo directamente, ¿qué hace la ley de karma? En su sabiduría absoluta, va habilitando al alma para que ella sea una herramienta que reconozca cómo tiene que funcionar la ley y la aplique. Entonces la ley de karma la respalda al alma despierta y el alma despierta hace su trabajo de aprendizaje. Es como un ensayo microcósmico, en pequeña medida, de la incorporación jerárquica del alma a la verticalidad de la energía. Cuando el alma está dormida, la energía directamente opera, trabaja. Quiere decir, la ley de karma, que es la expresión de la energía en la primera plataforma evolutiva, opera y trabaja. Pero después se va sumando el alma. Si bien no podemos hacer una evaluación sin caer en la aberración de la comparación, en la aberración del análisis para creer que podemos saber cómo es una persona evolutivamente simplemente por nuestra observación de la misma. Entonces, eso lo sabe la vida interna, pero las informaciones dicen que el 90% de los seres no están despiertos internamente. Entonces, eso es tanto para la mónada como, por extensión, hacia la materia para el alma misma, y por extensión del alma hacia la personalidad y el ego, un ego y una personalidad que no están abiertos a la vida interna. El alma dormida, la mónada todavía no despertó cósmicamente, quiere decir, la mónada no se abrió, no pudo profundizar las leyes cósmico-monádicas, que es lo que se dice que es el despertar monádico, que es la base del despertar de todo el circuito de la conciencia, ¿no? Hasta la personalidad y el ego. Se supone que tiene que haber un reflejo, pero a veces los cuerpos de la personalidad no están en condiciones transitoriamente de responder a las leyes internas, por lo cual pueden estar totalmente ajenos al proceso de expansión de la conciencia interior. Ajeno significa que la mónada puede estar pasando ya por iniciaciones, la mónada puede estar despierta cósmicamente, puede estar haciendo ensayos más elevados en relación a las leyes cósmico-monádicas, y el ego y la personalidad están de vacaciones identificados brutalmente con la materia. Por eso decimos que no se puede evaluar desde la pobre capacidad del ego de qué se trataría esta cuestión. Porque en realidad el iniciado es el ser monádico. La estructura del ser a nivel monádico es la iniciada. A medida que el ser monádico, la estructura del ser monádico, va pasando por iniciaciones, el despertar monádico se va ampliando. En la primera iniciación, la mónada despierta a leyes que cuando estaba preparándose para la primera iniciación eran ajenas para ella. Si bien la mónada siempre va escalando antes de la primera iniciación, es en la primera iniciación donde la mónada despierta a leyes que antes eran inaccesibles porque su madurez no lo permitía. Entonces, a partir de ahí la mónada sigue escalando. Quiere decir, el despertar monádico
no es una estructura rígida, abierto, cerrado. El despertar monádico es un paso hacia una etapa de concientización, práctica y aplicación de leyes cósmico-monádicas por parte de la mónada y en la adaptación de esas energías hacia el alma, muy puntuales. Pero a veces eso llega hasta el alma y el alma no encuentra manera de permear, no le entran estímulos al ego que está muy identificado con la materia. La mónada llegó a un grado de iniciación que la hace rescatable, pero es ahí donde se habla de seres rescatables que no van a poder responder a la energía del rescate, a la polarización del rescate, a la ceremonia del rescate, portando los cuerpos de la personalidad y el ego. Por eso la mayoría de los seres rescatables son rescatables monádicamente, porque las mónadas no tuvieron ningún problema en poder responder a las energías que escalonadamente las iban a llevar en la cesi de las iniciaciones. Nuestra adaptación a las necesidades del planeta podría ofrecernos dejar de buscar. El ejercicio de la búsqueda llega a una síntesis que para la razón puede presentarse como inaceptable. Se fundamenta esto en un corolario de alto poder transformador. Dejar de buscar la verdad da paso al olvido de nosotros mismos. Así, instalamos en nuestro ser grados de receptividad y síntesis transmutadores. Esto puede llevarnos a la vivencia profunda de confirmar que todo aquello que la vida ofrece no es otra cosa que la verdad, y que en ciertos tramos de nuestra trayectoria evolutiva debemos donarnos a esa verdad bajo diversas condiciones, siendo todas y cada una de ellas insustituibles. De todos modos, buscar el olvido de nosotros mismos es aquello que permitirá llegar a la sublimación de nuestra relación con la verdad. Haber comprendido que buscamos aquello que siempre nos acompañó operará como un punto de inflexión. Las posibilidades de consumar etapas de la entrega con mayor asistencia a las necesidades solo se transitan en ese olvido que el buscador debe experimentar de sí mismo, así como del objeto de su búsqueda. Su entrega, su incondicional disponibilidad, su permeabilidad, lo ponen en una posición donde puede ser guiado internamente a aquello que espera por él. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, Colección cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital, en castellano también en Mercado Libre, y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un nuevo ciclo. Gradualmente, cuando un ser llega a niveles de donación y entrega profundos, es guiado internamente hacia la verdad que le corresponde. Así, va siendo absorbido en volúmenes de verdad cada vez más profundos. Es la verdad, por medio de sus infinitas herramientas, que opera el anclaje de nuestra conciencia con relación a la multiplicidad de planos, niveles y dimensiones donde transcurren las coyunturas que nos competen. La búsqueda misma, sostenida en cada ciclo o etapa, era sólo la verdad conduciéndonos en un marco de polarizaciones sucesivas y recurrentes, ofreciéndose como alimento según las condiciones necesarias de quienes serían por ella alimentados. Así se llega a instancias de búsqueda consciente donde el ser se descubrirá confirmando los procedimientos finales de su libre albedrío. Claro está que esto no significa un funcionamiento netamente intuitivo. Será el momento donde deberá aplicarse en la complementación de aquello que está instalado en su ser como energía de instrucción, concretando la transición entre la dependencia racional y la conducción interior, con la receptividad adecuada para que los estímulos intuitivos puedan ser registrados, profundizados, obedecidos, aplicados y sostenidos. Así, para operar nuestra ampliación, será indispensable pasar distintas variables de lo señalado. En cada uno de nosotros será diferente, según aquello que hubiéramos ya concretado o que aún adeudemos resolver. En ocasiones estamos liberados de una multiplicidad de cuestiones kármicas sin poder percibirlo. Podría ser que estemos dispensados de buscar algo en particular, o la síntesis de toda búsqueda, la verdad. Es nuestra identificación con los motorizadores materiales que, alimentando la inercia no trascendida en la personalidad, tornan para nuestra conciencia una prueba constante la capacidad de romper con el estancamiento y desplazarnos a otras condiciones energéticas. La búsqueda de la verdad puede llegar a ser por momentos una manifestación de estancamiento, cuando la vida interna del ser lo insta a olvidarse de sí mismo y de aquello que espera encontrar. Millones de seres en la superficie del planeta sufren de profundo estancamiento e inercia, demorados en concretar su entrega, argumentando en muchas ocasiones que están buscando la verdad, que esa cuestión consume todas sus energías y tiempo. Un porcentaje elevado de ellos se instaló en un profundo rechazo a los estímulos internos. Buscan la verdad por medio de alternativas que ya sus propias almas no respaldan ni ofrecen, renegando del olvido de sí, así como de poder aceptar que un ciclo cósmico ha finalizado. No podrán evitar que la verdad los tome por asalto, ofreciéndoles con garantías propias de lo inevitable las experiencias que contengan la capacidad
de desilusionarles acorde a sus transitorias necesidades y verdad. Avanzamos entonces el título del próximo programa. Bajo ley de karma, todo está contenido en esa ley. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Y nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.